Bienvenidos a Top Cable. Somos uno de los mayores fabricantes de cables eléctricos del mundo. Nuestra gama de cables hace posible la transmisión de energía en las instalaciones de más de 5.000 clientes de todos los sectores. Toda nuestra tecnología está enfocada al desarrollo y producción de cables eléctricos de la máxima calidad. Lo avalan las instituciones certificadoras más exigentes y reconocidas en todo el mundo. En este videoblog les hablaremos sobre la designación de los cables. Cada cable tiene una designación propia según una norma. Esta designación está formada por letras y números, cada uno con un significado. Esta codificación identifica características unívocas del cable, como por ejemplo el material del que está fabricado o la tensión nominal. La correcta designación de los cables permite al comprador o al instalador seleccionar de forma precisa el cable adecuado a sus necesidades, evitando posibles errores de selección de un cable por otro. Cuando un cable no indica claramente estos datos, puede tratarse de un cable defectuoso que no cumpla las normativas de seguridad ni garantice la vida útil del cable y su buen funcionamiento. En Top Cable marcamos toda nuestra gama de cables con el mayor detalle posible para la tranquilidad de nuestros clientes. Además, el 100% de las bobinas son rigurosamente verificadas en los laboratorios antes de su comercialización. Podemos dividir la explicación detallada de la designación de los cables en 4 bloques. Los 3 primeros hacen referencia a cables de baja tensión de diferentes voltajes. En el último punto detallaremos los cables de media tensión con una nomenclatura específica. Cables de baja tensión de hasta 750 voltios. Cables de baja tensión de 0,61 kV. Cables de baja tensión según VDE. Cables de media tensión. En este apartado destaca el cable tipo H07RNF, que es el que vamos a utilizar como ejemplo. Otros cables que engloban esta categoría son tan conocidos como el H05VK y H07VK, el H05VVF, el cable ES05Z1K y H07Z1F, el H07ZZK y el H07VVH6F y el H01N2D, entre otros. Centrándonos en el cable tipo H07RNF, en primer lugar aparece el nombre del fabricante, que en este caso es Top Cable, y la marca comercial, Extreme. Tras el nombre del fabricante y la marca comercial, las letras y números hacen referencia a su normalización, a la tensión nominal, a los recubrimientos del cable, a revestimientos metálicos, a la clase de los conductores y a la composición final del cable. La H es el símbolo de normalización. Indica que el cable está diseñado y construido según normas armonizadas. A continuación, el 07 indica la tensión asignada. En el caso del cable H07RNF, que hemos tomado como ejemplo, es de 750 voltios. La R indica el tipo de aislamiento, que en el cable de ejemplo es de goma tipo EI4. Otros aislamientos empleados son B, goma EPR, G, copolímero EVA, N2, mezcla especial de policloropreno, S, goma de silicona, V, PVC, V2, mezcla de PVC, servicio de 90 grados, V3, mezcla de PVC, servicio baja temperatura, V4, policloruro de vinilo reticulado, Z, mezcla reticulada de poliolefina con baja emisión de gases corrosivos y humos, Z1, mezcla termoplástica de poliolefina con baja emisión de gases corrosivos y humos. En este caso, el cable no dispone de revestimiento metálico. El revestimiento metálico más usual es C4, pantalla de cobre en forma de trenza sobre los conductores aislados reunidos. El cable Extreme H07RNF tiene una cubierta exterior de policloropreno. Esto nos lo señala la letra N. Otras posibles cubiertas son B, goma EPR, G, copolímero EVA, J, trenza de fibra de vidrio, N4, polietileno clorosulfonado CM o clorado CPE, N8, policloropreno especial resistente al agua, Q, poliuretano TPU, R, goma natural NR o goma de estireno butadieno SBR, S, goma de silicona, T, trenza textil impregnada o no, V,
policloruro de PVC, V2, mezcla de PVC servicio de 90 grados, V3, mezcla de PVC servicio baja temperatura, V5, mezcla de PVC resistente al aceite, Z, mezcla reticulada de poliolefina con baja emisión de gases corrosivos y humos, Z1, mezcla termoplástica de poliolefina con baja emisión de gases corrosivos y humos. En cuanto a la cubierta exterior, los elementos constitutivos y construcciones especiales se indican específicamente. El cable Extreme H07RNF deja un espacio en blanco porque se trata de un cable cilíndrico. Otras opciones para la cubierta exterior son D3, componentes metálicos o textiles situados en el centro de un cable redondo o repartidos en el interior de un cable plano. H, cables planos, con o sin cubierta, cuyos conductores aislados pueden separarse. H2, cables planos, cuyos conductores aislados no pueden separarse. H6, cables planos comprendiendo 3 conductores aislados o más. H7, doble capa de aislamiento extruida. H8, cable extensible. La F indica que el conductor de nuestro cable de ejemplo es de cobre flexible para uso en servicios móviles. Otros conductores empleados son K, flexible para instalaciones fijas, clase 5. D, flexible para cables de máquinas de soldar. E, extra flexible para uso en máquinas de soldar. H, extra flexible, clase 6. R, rígido, de sección circular, de varios alambres cableados. U, rígido, de sección circular, de un solo alambre. Y, formado por cintas de cobre arrolladas en hélice alrededor de un soporte textil, oropel. El siguiente apartado señala el número y sección de los conductores. La sección se expresa en milímetros cuadrados. NGS, número y sección de los conductores en milímetros cuadrados, uno de los cuales es amarillo-verde. N por S, número y sección de los conductores en milímetros cuadrados. En el ejemplo, 4×50 indica que tiene 4 conductores de 50 milímetros cuadrados sin conductor amarillo-verde. El último apartado indica la certificación. AENOR-JAR. Su utilización significa que el producto está sujeto a un control regular de su fabricación por parte de un organismo externo, en este ejemplo AENOR, y que dispone del certificado correspondiente, en este caso JAR. El cable Extreme H07RNF, que tenemos como ejemplo en esta categoría, dispone de las certificaciones AENOR y JAR en toda su gama. El nombre del cable puede incorporar algunos elementos extra, como CE, marcado CE obligatorio para la comercialización del producto en la Comunidad Europea, y fecha de fabricación, indicando año, mes y día. En el ejemplo, 31 de diciembre de 2011. La fecha de fabricación fija la trazabilidad del producto, es decir, deja constancia de quién, dónde y cuándo ha realizado cada fase del proceso y con qué materiales. Repasemos con 2 ejemplos todo lo visto anteriormente para cables de hasta 750 voltios. Fabricante del cable. Marca comercial del fabricante. Cable armonizado, letra H, de 500 voltios, número 05. Aislamiento de PVC, letra V. Cubierta de PVC, letra V. Y conductor de cobre flexible para servicios móviles, letra F. Significa que el producto está sujeto a un control de fabricación por parte del organismo externo AENOR y que se trata de un producto certificado JAR. En el segundo ejemplo, fabricante del cable, marca comercial del fabricante, cable armonizado H de 500 voltios, 0,5, aislamiento de PVC, V, cubierta de PVC resistente a los aceites, V5, y conductor flexible para servicios móviles, F. Cable de 19 conductores de 1 milímetro cuadrado, siendo uno de ellos amarillo-verde. Normas de diseño del cable, la española y la correspondiente europea. Significa que el producto está sujeto a un control de fabricación por parte de un organismo externo, en este caso AENOR. Se trata de un producto que está certificado JAR. Marcado CE obligatorio para la comercialización del producto en la Comunidad Europea. Esta marca puede ir en el producto o en el embalaje. Fecha de fabricación, en este caso 2 de enero de 2011.
Como ejemplo vamos a utilizar el cable tipo RVK, que es uno de los más conocidos. Otros cables que engloban esta categoría son tan conocidos como el RZ1K, SZ1K, Z1Z1K, RVFVK y RVMVK, VVK, DNF, DNK y ZZF, entre muchos otros. Centrándonos en el cable tipo RVK, en primer lugar aparece el nombre del fabricante, que en este caso es Top Cable, y la marca comercial, PowerFlex. Tras el nombre del fabricante y la marca comercial, las letras y números hacen referencia a los recubrimientos del cable, a otros revestimientos, a la clase de conductor, su tensión nominal y a la composición final del cable. La R indica el tipo de aislamiento. En este caso, se trata de un cable de polietileno reticulado, XLPE. En algunos casos, se designa al polietileno reticulado con la letra X. Otros aislamientos, también muy comunes, pueden ser Z1, poliolefina termoplástica libre de halógenos; Z, goma reticulada libre de halógenos; V, PVC; S, silicona reticulada libre de halógenos; D, goma EPR. Este cable no dispone de pantalla, ni revestimiento interior, ni asiento, ni armadura, por lo que no se utilizaría ninguna letra. Los más habituales, por ejemplo, son C4, pantalla de cobre en forma de trenza; V, PVC; Z1, poliolefina termoplástica libre de halógenos. Las armaduras más habituales son F, fleje de acero dispuesto helicoidalmente; FA, fleje de aluminio dispuesto helicoidalmente; FA3, fleje de aluminio corrugado longitudinalmente; M, corona de hilos de acero; MA, corona de hilos de aluminio. El PowerFlex RVK tiene una cubierta exterior de PVC, lo que viene indicado con la letra V. Otras posibles cubiertas son Z1, poliolefina termoplástica libre de halógenos; Z, goma reticulada libre de halógenos; N, polímero clorado vulcanizado. En cuanto al tipo de conductor, la letra K nos indica que se trata de un conductor flexible de cobre, clase 5, para instalaciones fijas. Otras configuraciones posibles son F, flexible de cobre clase 5 para servicios móviles; D, extra flexible para cables de máquinas de soldar. Cuando no lleva ninguna letra, el conductor es de cobre rígido clase 1 o 2. Si el conductor es de aluminio, se indica específicamente. 0,61 kV indica que se trata de un cable de 1000 voltios. El penúltimo apartado indica el número y sección de los conductores en milímetros cuadrados. NGS sería el número y sección de los conductores en milímetros cuadrados con conductor amarillo-verde. Por ejemplo, 4G16 indica que tiene 4 conductores de 16 milímetros cuadrados, uno de los cuales es amarillo-verde. N por S, número y sección de los conductores en milímetros cuadrados. En el caso de 4 por 16, indica que tiene 4 conductores de 16 milímetros cuadrados. Finalmente, se indican las referencias de las normas principales de diseño del cable en cuestión: UNE 21123, IEC 6052, UNE 21150. Adicionalmente, el marcaje del cable puede contener datos como CE, sería el marcado CE obligatorio para la comercialización del producto en la Comunidad Europea, y fecha de fabricación, indicando año, mes y día. En el ejemplo, 31 de diciembre de 2011. La fecha de fabricación se pone a efectos de trazabilidad. La trazabilidad permite poder saber quién, cuándo y dónde se ha realizado cada fase del proceso y con qué materiales. Repasemos con otro ejemplo todo lo visto anteriormente para cables de 0,61 kV. Fabricante del cable. Nombre comercial del fabricante. Cable aislado con XLPE, letra R, con un asiento de PVC, letra V, armado con corona de hilos de acero, letra M, y cubierto con PVC, letra V, con conductor flexible clase 5 para instalación fija, letra K. La tensión nominal del cable es de 1000 voltios. Cable de 3 conductores de 2,5 milímetros cuadrados sin amarillo-verde. Son las normas de diseño del cable. En estas normas se define exactamente cómo es el cable: espesores, calidades de materiales, ensayos a realizar, etc.
La UNE 21123 es la norma española de diseño. La IEC 6052 es la norma internacional de referencia. Marcado CE obligatorio para la comercialización del producto en la Comunidad Europea. Esta marca puede ir en el producto o en el embalaje. Fecha de fabricación, que sería el 8 de junio de 2011. La designación distingue claramente qué cables de baja tensión cumplen con la normativa VDE. Por ejemplo, son cables según VDE el Flextel 110 YSLY y el Screenflex 110 LI-YCY. Estos cables también llevan impresos en primer lugar los nombres del fabricante y de la marca comercial. El resto de códigos indican por este orden los recubrimientos del cable, los revestimientos metálicos, la clase de conductores y la composición del cable. Las letras más significativas quieren decir: A. Cables para exterior. G. Cables para minas. J. Cables para interior. JE. Cables interiores para sistemas de control electrónico industrial o procesos de datos. S. Cables para centrales telefónicas. Li. Conductor flexible. 2Y. Poliolefina sólido. H. Aislamiento o cubierta libre de halógenos. Y. Aislamiento o cubierta de PVC. C. Trenza de cobre, pantalla. L. Cinta de aluminio copolímero, pantalla. P. Armadura de hilos o flejes de acero. P. Pares. R. Alambres redondos de acero. Repasemos con un ejemplo el significado de un cable según VDE. Nombre comercial del fabricante. Conductor flexible de cable. Aislamiento de PVC. Trenza de cobre, pantalla. Cubierta de PVC. Los cables de media tensión también muestran una nomenclatura específica. X-Volt RHZ1 OLS 1220 1x150K AL más H16. La designación del cable comienza con el nombre comercial, en este caso X-Volt, que es la gama de cables de media tensión de Top Cable. Después podemos distinguir tres bloques de código. El primer bloque, tras el nombre comercial, que es RHZ1 en el ejemplo, hace referencia a los recubrimientos del cable, siempre desde el conductor hacia afuera. El significado de cada letra es RH, aislamiento de XLPE y campo radial. HEPR, aislamiento de HEPR y campo radial. DH, aislamiento de EPR y campo radial. F, armadura de flejes de acero. FA, armadura de flejes de aluminio. M, armadura de alambres de acero galvanizado. MA, armadura de alambres de aluminio. Z1, cubierta de poliolefina libre de halógenos. V, cubierta de PVC. El segundo bloque, OLS en el ejemplo, hace referencia a las características adicionales. En blanco, cable sin obturación. OL, obturación longitudinal simple bajo la cubierta. 2OL, obturación longitudinal doble en el conductor y bajo la cubierta. En blanco, cable sin propiedades especiales frente al fuego. S, cable de seguridad no propagador de la llama. AS, cable de alta seguridad no propagador del incendio. El tercer bloque, 1220 1x150K AL más H16 en el ejemplo, hace referencia a la tensión asignada, al conductor y a la pantalla metálica. UOU, tensión asignada en kilovoltios. N por S, número y sección de los conductores, en milímetros cuadrados. CU, cobre rígido clase 2. AL, aluminio rígido clase 2. Más H16, pantalla de hilos de cobre de 16 milímetros cuadrados de sección. Más H25, pantalla de hilos de cobre de 25 milímetros cuadrados de sección. Repasemos con dos ejemplos. Marca comercial del fabricante Top Cable. Aislamiento de XLPE y campo radial. Cubierta exterior de poliolefina libre de halógenos. Obturación longitudinal simple bajo cubierta.
Cable de seguridad, no propagador de la llama. Tensión nominal asignada en kilovoltios. Sección del conductor milímetros cuadrados, unipolar. Conductor compacto de aluminio. Pantalla de hilos de cobre de 16 milímetros cuadrados. En el segundo ejemplo, marca comercial del fabricante Top Cable. Aislamiento de HEPR y campo radial. Cubierta exterior de poliolefina libre de halógenos. Sin obturación al agua. Sin características frente al fuego. Tensión nominal asignada en kilovoltios. Sección del conductor milímetros cuadrados unipolar. Conductor de cobre. Pantalla concéntrica de hilos de cobre y 25 milímetros cuadrados. Esperamos que esta explicación haya resultado de su interés. Nos vemos en el próximo videoblog. Top Cable. Cuestión de confianza.